El primer tema es infección urinaria y gestación. Es una enfermedad bastante común, ¿no?, en nuestros hospitales. El- la incidencia es variable, va a depender, ¿no?, de varios factores. Está entre 3 a 24%, más o menos es un 5% de todas las hospitalizaciones. Y esta incidencia o frecuencia aumenta entre las 22 y 24 semanas, ¿no? Esto se debe porque en el segundo o entre el segundo y tercer trimestre se produce, o en este tiempo, ¿no?, los cambios de los conductos urinarios que se dilatan, ¿no? Se dilatan más más o menos en esta edad gestacional, ¿no? Debido a la progesterona y también al efecto mecánico del útero, que, ¿no?, como voy a mencionar más adelante, ¿no? El- los factores de riesgo son los que no son todas las condiciones que van a favorecer en la infección urinaria, ¿no?, en el embarazo. Así tenemos la bacteriuria asintomática, es decir, la presencia de un urocultivo positivo, ¿no?, sin síntomas en el embarazo. La historia de infección urinaria a repetición, o sea, antecedentes, ¿no?, que haya tenido la paciente, también enfermedades renales como la litiasis renal, las malformaciones uroginecológicas, el reflujo vesicoureteral, ya condiciones que la paciente ya tenía previamente al embarazo, ¿no? Y esto va a condicionar, va a favorecer la infección urinaria, ¿no? La insuficiencia renal, la diabetes mellitus, ¿no?, que va a disminuir la respuesta inmune en la paciente. Las enfermedades neurológicas, el vaciado incompleto de la vejiga neurogénica, anemias de células falciformes, infecciones por clamidia trachomatis, multiparidad y el nivel socioeconómico bajo, ¿no? Entonces, todos estos factores van a condicionar la mayor o menor frecuencia de infección, ¿no? Por ejemplo, en los países de menores recursos, posiblemente encontremos mayores porcentajes de infección urinaria en el embarazo, ¿no? Porque también el nivel socioeconómico es un factor eh, de riesgo, ¿no? Entonces, recordando los cambios fisiológicos de la vía urinaria, tenemos esta tablita donde vemos que a nivel de los riñones el riñón aumenta en longitud, también aumenta la tasa de filtrado glomerular en un 30 a 40%, porque el flujo de sangre que va a los riñones aumenta, ¿no? Ya sabemos también que el volumen sanguíneo de la paciente aumenta y todo eso condiciona el mayor flujo hacia los riñones y por lo tanto también va a aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Hay una peristalsis disminuida del sistema de colección. Los uréteres van a también estar con una peristalsis disminuida, entonces va a tener una tendencia a una dilatación, ¿no? Dilatación por mecanismos mecánicos, como dice acá, por obstrucción mecánica, porque el útero va a aumentar de tamaño, y eso se va a ver entre el segundo y el tercer trimestre, como vimos en la anterior diapositiva, entre las 22 y 24 semanas, ¿no? Justo ahí se aumenta la frecuencia de las infecciones urinarias. Y también los mecanismos hormonales, como el mayor nivel de progesterona, que va a producir un relajamiento del músculo liso o del músculo, ¿no? Favoreciendo, ¿no?, esta disminución de esta peristalsis. La vejiga va a estar desplazada anteriormente y superiormente por el útero, por el efecto mecánico. También hay una relajación del músculo liso, como les dije, ¿no?, y una capacidad disminuida digamos, por la parte mecánica, ¿no?, por una obstrucción mecánica también. Acá vemos la dilatación. En este gráfico vamos a ver que, bueno, este es del William, que los cálices, o sea, los conductos, ¿no?, que está entre el uréter y la vía y el riñón,
van a estar dilatados en milímetros, y esta dilatación se va a notar más por las 20 semanas, hasta a partir de las 20 semanas ya no dilata mucho, ¿no? Pero vemos que el riñón del lado derecho se ha visto que hay una mayor dilatación, mayor, distancia, ¿no? O diámetro sería la palabra, ¿no? Entonces vemos como esta dilatación es más o menos entre las 20 o 24, hay mayor dilatación, ¿no? En todo caso, la velocidad de dilatación es mayor en esas edades gestacionales. Respecto a la etiología, o sea, los microorganismos causantes de la infección urinaria es igual o es semejante a lo que pasa en la infección urinaria en el adulto, en la persona no gestante. Entonces también tenemos a la Escherichia coli en un gran porcentaje, en 80-90%, la Klebsiella pneumoniae en un 5%, ya los demás son en menor porcentaje, ¿no? Proteus mirabilis en un 5%, las especies de Enterobacter en un 3%, el Staphylococcus saprophyticus un 2%, el Streptococcus beta hemolítico en 1% y en las especies de Proteus. Acá, bueno, se recalca que este Streptococcus, bueno, cuando se encuentra en la vía urinaria también es muy probable que esté en los genitales, y es un microorganismo que cuando se produce el parto va a ocasionar un mayor porcentaje de morbimortalidad o un alto porcentaje de morbimortalidad perinatal, ¿no? O sea, infección neonatal. Es por eso que en otros países tienen como rutina dar tratamiento o un screening para este microbio en los genitales, ¿no? Y si es que está en la vía urinaria y se demuestra en el cultivo, con el tratamiento ya se considera tratada a la paciente, ¿no? La infección urinaria en la gestante también se divide en forma semejante que en una persona no gestante o una mujer no gestante, ¿no? Se va a dividir en una bacteriuria sintomática, una cistitis y una pielonefritis, ¿no? Son los tres tipos de infección urinaria que se pueden presentar en la gestante. La bacteriuria sintomática, como les dije, es cuando se demuestra una eliminación o las bacterias en la vía urinaria a través de un cultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. E incluso en otras guías, en otros países mencionan que se recomiendan 2 cultivos, ¿no? 2 urocultivos, pero en nuestra realidad, sabiendo que el urocultivo genera un gasto, con un solo urocultivo ya se consideran la presencia de esta bacteriuria, ¿no?